Ahí estamos listos. Entonces, la construcción de indicadores es el tema de hoy día y vamos a ir viendo de qué se trata todo este asunto. Bueno, como conversamos la semana pasada, el indicador está eh, o es una construcción que sirve para ir evaluando la marcha de un proyecto a través de sus diferentes acciones. De todas maneras, es bueno recordar que la evaluación de un proyecto tiene tres momentos. La evaluación ex ante, que es la que se realiza en la etapa diagnóstica. La intermedia, que es la que se realiza en la marcha de la intervención o del proyecto. Y la evaluación final, que es la que da cuenta de si se consiguió o no y en qué medida el objetivo principal o propósito del proyecto. Para esto nosotros utilizamos o se utilizan en la metodología de proyecto lo que conocemos como indicadores, que básicamente cumplen con estas cuatro características que están allí. En primer lugar, el indicador me sirve para tener una forma de ir revisando y supervisando las cosas que van ocurriendo en mi proyecto, y en particular lo que me interesa es que las cosas y las acciones ocurran de una manera en especial. Recuerden que mencionamos que una actividad o acción debe tener un propósito bien específico y que debe estar al servicio de las componentes de mi proyecto. Por lo tanto, el indicador es la base para determinar que la acción está apuntando en la dirección que el proyecto necesita que apunte. Eh, el indicador también está asociado con metas, que son una suerte, que son metas pequeñas, que tienen que ver con las acciones. O sea, cuando yo diseño una acción, yo me planteo una pequeña meta que tiene que ver con la característica de la acción. Es decir, yo digo, mire, para mí y para este proyecto, esta actividad debe ser realizada en estos términos. Entonces, el indicador me da cuenta de los términos en que yo decido que debe ser la acción. El indicador puede eventualmente establecer una relación entre variables, ¿no? Podemos establecer una relación entre una o más variables, que por ejemplo puede ser asistencia, puede ser no sé, qué sé yo, temporalidad, que puede ser logro o cosas por el estilo. Entonces, el indicador me puede establecer o lo puedo construir en base al establecimiento de una relación de un par de variables. Y el indicador puede reflejar también aspectos que son cualitativos o cuantitativos de las acciones. Por ejemplo, para un proyecto en general, ¿no? Nosotros podemos establecer que podemos determinar los siguientes logros, que podrían ser logros generales. Acá tengo uno que indica que tenemos como indicador, ¿no es cierto?, como meta, el incremento en un 10% de la cobertura de beneficiarios de un programa en el año 2012 respecto al año 2011. Entonces aquí yo tengo la variable cobertura, ¿no es cierto?, puesta en el indicador con una variable temporal. Es decir, que en el plazo de un año yo consigo un incremento de un 10% de cobertura de beneficios dentro de un programa específico. Esto está referido a una política pública. O puedo establecer otro tipo de indicador que dice, por ejemplo, la reducción a 30 minutos o menos del tiempo máximo para la atención de usuarios en un plazo de 3 meses. Entonces aquí yo tengo dos variables que son temporales, una variable que tiene que ver con una cantidad de tiempo para atención y la reducción de esa cantidad de tiempo en atención en un plazo de 3 meses. O por ejemplo, acá yo tengo un indicador que dice simplemente realizar
5 observaciones de aula durante el año 2012. Aquí no establezco vinculación entre variables, pero sí establezco una meta de la cantidad de veces que debo realizar una acción que es importante para lo que yo quiero hacer. Entonces, los indicadores en los que nos interesan ahora, son y se utilizan y nos sirven para evaluar un proceso. Y un proceso que es la instalación y el desarrollo de un proyecto. Por lo tanto, son indicadores de proceso. Hay distintos tipos de indicadores también, pero estos que vamos a conversar todo el rato son indicadores de proceso. Y como decía, están los indicadores ex post, que una vez que se ha realizado la intervención, ¿no es cierto?, hacemos indicadores finalizados, una vez finalizada la intervención o el proyecto, ¿no? Y es una evaluación de resultado global de lo que estoy realizando en mi proyecto. Ahora, las características de los indicadores es que, por una parte, se deben referir los indicadores a acciones muy, muy concretas. Los indicadores deben estar vinculados a las actividades que yo estoy realizando en mi proyecto. Tienen que estar vinculados esos indicadores a los objetivos del proyecto, que en jerga de proyectos nosotros denominamos también como componentes. Es decir, un indicador está a través de la acción vinculada con alguna componente del proyecto que estoy realizable. Deben ser autoexplicativos. ¿Qué significa esto? Que en su redacción debe quedar claro de qué se trata el indicador. No es que un buen indicador es aquel que no necesita ser explicado. Es decir, con solo leer el contenido o la forma en que está descrito el indicador, eso debería bastar para hacerse una idea nítida de qué estamos hablando y de qué se trata. Y por último, esto es válido para el conjunto de todos los indicadores, tienen que estar apuntando a satisfacer el fin último de un proyecto. Y esto se consigue a través de la vinculación de la acción con los objetivos específicos y a su vez ellos con el objetivo general y el objetivo general con la meta más grande o el fin del proyecto. Es decir, aquí hay una cadena que establece entre el indicador, ¿no es cierto?, que está vinculada a una acción y esta acción está vinculada a un componente o un componente u objetivo específico que está vinculada con el propósito del proyecto o objetivo general y el propósito está apuntando hacia el fin último del proyecto que es, qué es lo que yo quiero resolver en general finalmente. Entonces, esta cadena debe estar nítidamente establecida en el diseño tanto del proyecto como de sus distintas herramientas y distintas fases. Y en particular, por cierto, los indicadores. Profe, Sí, consulta. ¿Puede dale, volver al anterior? sí, claro, ahí estamos. Sí, lo que pasa es que quería preguntarle qué vamos a entender por componente. Las componentes son los objetivos específicos del proyecto. Ya, ¿y la acción qué vendría siendo como también? O sea, lo La, que vamos a hacer vinculado exactamente, con el objetivo específico. son las actividades. Ya. Exactamente. ¿Ah? Acuérdate del árbol de problemas, el árbol de objetivos y la matriz de planificación de los proyectos. No sé si te recuerdas que eso lo vimos Sí. en el marco lógico. Y cuando se refiere al propósito, sería como o el fin, no sé, como al objetivo general. Así es. Mira, Ya, el dibujo te lo voy a hacer acá ok. para ubicarnos bien y recordar de qué se trata. No lo tengo en lámina, pero lo voy a tratar de hacer acá.
y lo voy a tratar de hacer con mi pobre capacidad para hacer monos. Acá, ahí, una cosa así, aquí, aquí, acá. Entonces, aquí la cosa está vinculada de la siguiente manera. Esto es como un recordatorio de marco lógico. Nosotros, recuerden que tenemos el problema principal. eh, Aquí tenemos el problema principal en el árbol de problemas, que es lo que ustedes definen a través del proceso de diagnóstico. Tenemos las causas, esto es árbol de problemas, y tenemos las subcausas. Y acá tenemos los efectos. Esto es arquitectura de árbol de problemas. En el árbol de objetivos, los efectos, perdón, el problema principal se transforma en objetivo general, ¿no es cierto? Y las causas se transforman en objetivos específicos. Y las subcausas se constituyen en las acciones del proyecto. Luego, cuando pasamos al proyecto mismo, a la estructura analítica del proyecto, el efecto o los efectos pasan a ser el fin del proyecto, el objetivo general pasa a ser el propósito. Ahí. Los objetivos específicos son las componentes del proyecto y las acciones siguen siendo las acciones, o si quieren le podemos poner actividades. No todas las subcausas se traducen exactamente como las actividades, pero las subcausas a mí me dan una pauta de las acciones o actividades que tengo que realizar. Y los objetivos específicos se constituyen como las componentes. Esto es la base. Ahora, en la matriz de planificación o en la matriz de estructura analítica del proyecto, lo que tengo es lo siguiente. Yo tengo la componente, vamos a poner componente 1, voy a hacer las líneas aquí para que esto quede un poco más decente. Ahí tengo, por cada componente, ¿no es cierto?, yo voy a tener una serie de actividades o acciones. Aquí voy a poner acciones. Vamos a poner la estructura acá. Y vamos a poner dos componentes y vamos a poner un par de acciones para cada componente. Una cosa así. Entonces, aquí yo tengo mi primera componente. Para esta componente, yo voy a definir un conjunto de acciones, ¿no? O sea, aquí yo voy a poner la actividad 1, la actividad 2, la actividad 3. Y para mi componente 2, que es mi objetivo general específico 2, voy a poner actividad 2.1, actividad 2.2 y actividad 2.3. Y para cada una de las actividades, ¿sí?, para la actividad 1, 2, 3 de la componente 1, yo voy a definir indicadores. Voy a definir aquí el indicador 1, el indicador 2, el indicador 3, el 2.1, 2.2. Incluso hay algunas actividades que pueden dar perfectamente pie para que haya más de un indicador. Y para cada indicador yo debo tener un medio de verificación, que lo vamos a hablar enseguida. Y cada indicador además debe tener una temporalidad y otras cosas que ya las vamos a ver al final cuando veamos cuando hablemos de la actividad que vamos a realizar en los próximos días. Aquí lo esencial es esto, la temporalidad. ¿En qué momento voy a hacer mi acción? Entonces, esta es la matriz. Esta es la matriz básica. Y así digamos, se deben articular las distintas partes del proyecto en función de lo que estamos conversando. Profe, entonces sería como, o sea, similar a lo que es el marco lógico, ¿no? Es marco lógico. Ah, ya. Es Ah, marco ya. lógico. Ya entendí, gracias. ¿Ya?
Aquí estamos. Bueno, estamos acá entonces, las características que debe tener el y los indicadores. Ahora, los indicadores ayudan, ¿a qué nos ayudan? A prevenir ambigüedades, a, a- a prevenir la escasa precisión de productos, porque un indicador, como está definido, nos da precisión, nos entrega una manera de definir exactamente lo que quiero y cómo quiero que sea. En eso los indicadores son muy relevantes. Eh, Ayuda a prevenir la poca claridad de quienes deben responder por los resultados del proyecto. Y además el indicador me ayuda a establecer consecuencias, ¿no es cierto? Consecuencias que digamos, consecuencias en el sentido que yo puedo determinar si hay un buen o mal desempeño del proyecto, de la instalación o de la implementación del proyecto, ¿no? Por lo tanto, y esto es un proceso que se hace, o el indicador me ayuda a que este proceso no sea confuso y por supuesto que no sea inútil. Entonces, el indicador me ayuda a organizarme y a bien organizar todas las acciones que estoy emprendiendo dentro de mi proyecto. Los Profe, indicadores, sí, la cantidad de indicadores los que sean, generalmente, los los que que sean sean, necesarios. los que sean necesarios. Por lo Ujú. menos uno en cada Ya, actividad, pero si necesita más de uno, hay que hacer más de uno. Lo que pasa es que el diseño del proyecto es el que le da la caracterización a la actividad. Si es una actividad que tiene varias aristas, habrá que poner más de un indicador, ¿no? Y cuando digo entiendo. aristas, me refiero a las condiciones para que esa actividad sea útil para el proyecto. Y esa es una palabra muy relevante. La actividad no puede ser neutra, tiene que estar vinculada con el proyecto y tiene que estar al servicio del proyecto. Por lo tanto, debe tener características tales que a uno le aseguren que esa actividad es relevante para la consecución de los propósitos que tiene mi proyecto. Bueno, otras características, otras cosas. Por ejemplo, esto es importante. El, el indicador me ayuda a determinar, detectar, ¿no es cierto? Detectar situaciones en que hay problemas de gestión. O sea, cuando yo estoy gestionando mi proyecto, a través del indicador yo puedo detectar situaciones que no estaban previstas o no o que están ocurriendo de una manera en que no me sirven al proyecto. Eh, bueno, y también transparencia. El indicador es un movilizador de transparencia porque el indicador se planea al inicio del proyecto. No, el indicador yo no lo modifico en la mitad del camino, sino que es parte del diseño. Por lo tanto, cuando yo lo hago al inicio, estoy entregando las herramientas para la evaluación. Y cuando yo entrego las herramientas para la evaluación, ya no me puedo echar atrás. Por lo tanto, yo creo, o sea, el diseñador o el que está programando el proyecto, queda, no sé si la palabra es la más correcta, pero la voy a usar, queda preso o presa, queda confinado a una manera de evaluar el proyecto. Es decir, yo no puedo decir después, mire, este proyecto estuvo bueno o estuvo bien, en circunstancias de que mis indicadores me dicen lo contrario. Entonces, el indicador establece de inmediato transparencia. Ahora, en un sentido y otro, cuando estoy hablando de los indicadores de proceso, o sea, en los indicadores de la evaluación intermedia, estoy hablando de transparencia en el proceso. Es decir, y cuando estoy hablando del indicador final o de impacto, estoy hablando de la evaluación general. Entonces, yo puedo tener una mala evaluación general, o sea que mi indicador de impacto no resulta, eh, y puedo estar exculpando o intencionando responsabilidades donde no las hay.
y cuando eso ocurre, solo es cuestión de ir a ver los indicadores los indicadores de proceso para ver en qué parte del proyecto o qué parte del proyecto no funcionó de la manera que tendría que haber funcionado para poder conseguir el objetivo general o para haber tenido un buen impacto. Por lo tanto, desde todo punto de vista, los indicadores aumentan y proporcionan niveles de transparencia en la evaluación del proyecto. O sea, cuando yo diseño un proyecto, yo me comprometo. Aquí está, hay un compromiso. Cuando uno dice, mire, si tenemos el problema A, vamos a aplicar el proyecto y este problema A va a resolverse y vamos a tener la situación B. Esto de acá es un compromiso y yo a través de los indicadores le doy forma a ese compromiso y no puedo cambiarlo. O sea, un proyecto serio es un proyecto que parte y termina con el mismo mecanismo de evaluación que se define al inicio. Entonces, desde esa perspectiva, los indicadores son muy importantes. Bueno, acá hay un esquema general de, lo que es los indicadores en el proceso de planeamiento. Tenemos un análisis interno y de contexto que nos indica dónde queremos ir y diseñamos estrategias, o sea, un conjunto de acciones y que nos dice cómo podemos llegar a donde queremos ir. Entonces partimos desde cómo podemos llegar a un llegamos. Pero la pregunta es, ¿cómo sabemos que hemos llegado? Bueno, ahí están los indicadores. Los indicadores nos muestran cómo partimos y cómo llegamos. Entonces, en este contexto de acá están instalados estas formas de medición del camino que estamos haciendo en un proyecto. Bueno, otras características. El indicador debe tener como requisito fundamental el establecimiento de los objetivos y metas, lo que será medido. O sea, para el indicador es fundamental que ya exista el establecimiento de los objetivos. O sea, la línea es objetivo, acción y luego indicador. Entrega un valor para comparar cosas según lo que está establecido en las metas que están asociadas. Y por cierto, tiene que estar vinculado con aspectos que son claves, ¿no? En ese sentido, todas las acciones las podríamos denominar como claves, porque si el diseño del proyecto contiene una actividad, se supone que esa actividad es muy importante y relevante y que es irreemplazable. Por lo tanto, los indicadores están en las actividades claves que me llevan a conseguir los propósitos. Ahora bien, otras características. El indicador debe ser objetivo, es decir, cualquier persona que vea la evaluación del proyecto a través del indicador debe entender lo mismo del indicador. Medibles, por cierto, deben ser indicadores que me permitan a mí, mediante un proceso de medición, establecer la meta o lo que el indicador me está pidiendo. Relevante, porque el indicador para una actividad debe ser importante, específico, porque solo el indicador se refiere solo a una actividad. ¿Ya? Yo puedo tener para una actividad más de un indicador, pero un indicador solo tiene que estar vinculado con una actividad. Deben ser prácticos, ¿no es cierto? Y tienen que estar directa o indirectamente asociados a algún plazo. Esto puede ser explícito o no. Normalmente no es necesario explicitarlo, pero porque ya el indicador está asociado a una actividad y la actividad tiene una fecha de realización. Pero el indicador a través de la actividad está asociado a algún plazo. Ahora, ¿puede mencionarse? Bueno, sí, si es importante, se puede mencionar. Como por ejemplo,
el caso que veíamos delante, que en un plazo de una semana debe pasar tal cosa. Y ahí el indicador está asociado a un cierto plazo. Y en ese caso hay que explicitarlo. Como decíamos, entonces tenemos indicadores de proceso que miden cómo se está llevando a cabo las actividades del proyecto y de resultado que miden los efectos de actividades del proyecto para ver si se han conseguido o no los objetivos formulados. Y este indicador de resultado normalmente es el indicador también de impacto, ¿no? Para medir el gran objetivo de mi proyecto. Ahora bien, los indicadores pueden ser para indicadores de economía, de eficiencia o de eficacia. Aquí tenemos un cruce de distintas características de estos indicadores. Esta es una forma de clasificación, no es la única, pero es una forma. Cuando hablamos de indicadores de economía, estamos hablando de costos. O sea, un indicador puede tener asociado una acción que implique, o un indicador puede estar asociado a una acción que implique o que esté vinculado con cuestiones monetarias. Por lo tanto, por ejemplo, yo podría decir, mire, voy a reducir el presupuesto o el gasto en una partida presupuestaria en un 5% de aquí a 5 meses. Entonces, eso es un indicador de que está vinculado a la economía. Por lo tanto, eso es un indicador de economía. O también puede estar vinculado al uso de los recursos. O sea, yo puedo decir, mire, yo voy a ejecutar el presupuesto o la mitad del presupuesto en una cantidad de tiempo determinado. Y eso es recurso. Pero también, a su vez, este está vinculado con eficiencia. O sea, aquí hay una mezcla entre un indicador de economía y un indicador de eficiencia. También el indicador de eficiencia está vinculado a productos y el de eficacia está vinculado a resultados. Junto con todos estos también hay indicadores de calidad, que no están aquí explícitos, pero son importantes. O sea, el indicador de calidad que me da un atributo, ¿cierto? Que me da el atributo de una acción, cuando una acción es de calidad. O sea, cuando consigo que la acción tenga ciertas características que para el proyecto son muy importantes. Entonces podemos definir los indicadores como de economía, de eficiencia, de eficacia y de calidad. Ahora, normalmente los indicadores que usamos en los proyectos de intervención educacional en el programa, salvo que ustedes hagan un proyecto que involucre costos o uso de recursos monetarios, normalmente los indicadores o son de eficiencia, o son de eficacia, o son de calidad. Esos son los tipos de indicadores que más se utilizan. Y dentro de estos, los que más vemos, o los que más he visto yo por lo menos, son de eficacia y de calidad. Ahí, entre estos dos grupos de indicadores están los que más se pueden utilizar. Bueno, acá tenemos eficacia, mide el nivel de cumplimiento de los objetivos. Eficiencia se relaciona con costos o con insumos. Economía, por la capacidad de mover recursos financieros. Y de calidad, que evalúan atributos de los indicadores respecto a normas o referencias externas. Aquí la norma es la norma de calidad. Y yo me puedo autoimponer una norma de calidad. O bien puede estar referido a cosas externas, pero normalmente cuando yo hago un proyecto, yo mismo me fijo esta norma. O sea, esto es por cómo voy a medir el atributo de mi acción. Aquí tenemos, por ejemplo, ejemplos de indicadores de eficiencia que buscan información sobre el grado que se cumplen los objetivos para la gestión de un proyecto. Por ejemplo, porcentaje de proyectos ganados en fondos concursables externos, porcentaje de egresados del programa de reinserción, porcentaje de edificios pertenecientes a la autoridad local accesibles para discapacitados, porcentaje de personal de minorías étnicas en la organización con respecto al porcentaje de minorías étnicas en la región, número de beneficiarios versus número de
del universo de beneficiarios. Porcentaje de alumnos que desertan del programa, porcentaje de egreso exitoso de los alumnos del programa. Estos son y pueden ser indicadores de eficiencia sobre el grado de cumplimiento de algún objetivo o importante del proyecto. De eficacia, perdón, de eficiencia, que brindan información sobre el grado que se cumplen los objetivos de un proyecto con el menor costo posible. Por ejemplo, costo promedio de los beneficios entregados, costo promedio de las acciones de recaudación, número de fiscalizaciones, número de fiscalizadores, número de usuarios del archivo en relación a dotación efectiva, costo total del programa respecto del beneficio. Sí, aquí está la eficiencia, está armada en términos de el buen uso o la optimización del uso de los recursos. Economía, disminución de costos, ahorros realizados en contratos, recuperación de dineros, porcentaje de recuperación del costo de los servicios, ingresos de venta de servicios versus costo total. Aquí está el uso de los recursos, ¿no? La utilización de los recursos en general, medido en términos económicos. Ahora, la medición del indicador tiene que ser clara, específica y deben ser exigentes pero alcanzables. Esto es muy importante. Esto que está acá. Una medida de un indicador tiene que ser exigente, pero también tiene que ser alcanzable. No hay que hacerse trampas, no hay que exigir algo que no va a ocurrir. Por ejemplo, si yo quiero, muchas veces han habido proyectos que me ha tocado mirar que tienen que ver con la participación de la comunidad en la vida escolar, participación de comunidad. Y se hace mención, por ejemplo, al porcentaje de padres que participan en una escuela para padres, ¿no? Padres y madres, por cierto. Entonces tengo como antecedente que la asistencia a la reunión de apoderados es del 30%. Tengo ese dato como así. Y alguien puede decir, mire, para que esto tenga sentido, o sea, para mejorar la participación de la comunidad escolar, necesito que por lo menos asista el 90% de los padres a la escuela para padres. Ahora, este es un indicador exigente, pero en atención a lo que está pasando con la participación en las reuniones de apoderados, aparece como un indicador un poco alejado de la realidad. O sea, puede ser posible que este indicador no se pueda alcanzar. Y aquí el proyecto se está haciendo trampas a sí mismo. Por lo tanto, este indicador hay que modelarlo o construirlo en función de una expectativa, por cierto. Yo no me, o sea, en este indicador, por ejemplo, no se puede poner que me basta con el 10% porque el 10% es una cifra demasiado baja y que en nada va a estar ayudando a mejorar la participación. Pero tampoco voy a poner el 90% porque eso es un indicador ideal, ojalá ocurriera, pero dada la experiencia, este porcentaje resulta bastante alejado de lo que puede ser la realidad. Entonces hay que buscar acá algo intermedio, algo que el proyecto considere que es útil, pero al mismo tiempo que es alcanzable. Ahora, ¿cómo se consigue eso? Bueno, ahí está el ojo de quien está haciendo el diseño, o también, como aquí se aconseja, se puede consensuar entre los involucrados. O sea, en una reunión de planificación del proyecto, de diseño, que puede ser, por ejemplo, con el equipo directivo, o en una reunión de profesores, o el centro de padres, o lo que sea, se puede indagar hasta qué porcentaje podríamos alcanzar y consensuar en esa instancia alguna cifra que nos permitiera, ¿no es cierto?, tener un indicador o una meta para la actividad que sea relativamente razonable. Ahora bien, los indicadores yo tengo que medirlos, es decir, si yo digo que voy a tener voy a decir, bueno, ¿cuánto? El 60% de la participación de los padres en la escuela para padres, yo tengo que, para los efectos de la evaluación, mostrar
de qué manera se cumplió este 60% de participación. Y para eso están los medios de verificación. Entregan información necesaria que permite dilucidar el cumplimiento de una meta o propósito. Y la meta estamos vinculándola con el indicador. O sea, el indicador es la meta a la que se hace referencia acá. Por lo tanto, están asociados a los indicadores, deben ser consensuados previamente para poder hacer el levantamiento de la información, y también tienen que ser mensurables, o sea, tienen que ser medios de verificación que yo pueda transformar en un número. No me sirven apreciaciones cualitativas, tiene que ser cuantitativo para poder yo transformarlo en un número e incorporarlo a la medición que el indicador me está pidiendo. Entonces, los pasos en la construcción de un indicador. Primero, se tienen que definir los objetivos. Mira, está repetido. Esto está repetido. Se tienen que definir los objetivos o componentes del proyecto. Ese es el primer paso. Esto de aquí está, se me chispó. Después hay que identificar variables que definen la consecución de estos objetivos, factores críticos de éxito. Expresar en términos cuantitativos el nivel de satisfacción de una acción. O sea, ¿cuántos padres necesito yo que vayan a la escuela para padres? En términos cuantitativos. Definir el medio de control para esos que son los factores críticos. Definir una lista de chequeo, medio de verificación del logro, para darme cuenta cómo, si cumplí o no cumplí. Definir el logro, el indicador propiamente tal. Y una fórmula para poder determinar el resultado. O sea, el indicador, cuando está expresado en términos matemáticos, requiere de una fórmula matemática que algunas veces resulta muy sencilla, como cálculo de un porcentaje. Acá tenemos, y aquí les muestro, un cuadro que está como muy parecido a los que vimos la semana pasada, en donde se muestran, o en donde les muestro, ¿no es cierto?, cómo hay una construcción de una matriz de, de, de planificación de un proyecto que contiene todos los elementos que estábamos mencionando. Primero, no se alcanza a distinguir, no se alcanza a distinguir el nombre, pero el fin del proyecto es profesores y estudiantes motivados en armonía. Ese es el fin último, es como la utopía de nuestro proyecto. Para eso hacemos este proyecto que tiene un propósito. ¿Cuál es ese propósito? O Profe, expresado, sí, ¿la armonía se puede medir? no, por eso es que es una utopía, no se Ah, ya. mide. El fin no se mide. Ya, Es como lo que ya, yo quiero conseguir, así que es como el Edén, es como ya. la tierra prometida o algo así. Ok. Pero sí tengo un propósito que es, recuerden, objetivo general. Subir a un 70% de los estudiantes a un nivel de aprendizaje medio alto. O sea, yo tengo, el problema seguramente acá es que tengo muchos estudiantes en un promedio que no es medio alto. Por lo tanto, mi propósito en este proyecto es subir a lo menos a un 70% de mis estudiantes a un nivel de aprendizaje que se define como medio alto. Para eso tengo que mejorar el clima de aula, que es una componente del proyecto, y tengo que cumplir los plazos del despliegue curricular, que es otra componente de este proyecto. Y aquí tengo las actividades para mejorar el clima de aula, talleres de didáctica educativa. Y esta ejecución o este taller tiene asociado un indicador de logro, que es el 90% de los docentes asisten a estos talleres de didáctica educativa. ¿Cómo lo voy a controlar? A través de la nómina de asistencia a esta jornada de taller, más un plan de trabajo, más un plan de clase. Después tengo entrega de extracto del reglamento de la convivencia escolar a todos los estudiantes. O sea, como parte de las actividades para poder mejorar el clima de aula, voy a entregar este extracto. ¿Y cuál es mi indicador de logro verificable? El 90% de los estudiantes posee el reglamento de convivencia escolar. ¿Cómo lo verifico? Con una nómina de los estudiantes, con una firma que lo recepcionaron y un extracto del reglamento de convivencia. Después
dice, supervisión de la aplicación del reglamento de convivencia escolar. ¿Cómo hago esto? ¿Cómo yo voy a darme cuenta de que esto, o qué calidad debe tener esta acción? Bueno, el 80% de los docentes son evaluados en sala respecto de la aplicación del reglamento de convivencia escolar. O sea, voy a mirar a la sala de clases al 80% de los docentes para ver si están o no alineándose con el reglamento de convivencia escolar. Y el 80% también de los inspectores serán evaluados en el patio. O sea, estos son inspectores de patio. Y aquí, ¿cómo lo voy a verificar? Con pautas de supervisión. Tengo que tener por lo menos pautas de supervisión para el 80% de los docentes, y también tengo hojas de vida de los alumnos en el libro de clase. Esto está más bien orientado hacia los docentes. Bueno, y así yo puedo ir viendo cómo las acciones se articulan con el propósito, con la componente del proyecto, con el indicador y con los medios de verificación del logro. Para la evaluación se debe tener un indicador que considere, es lo que mencionábamos hace un rato, la línea de base, y o sea, una medición de la situación problemática antes de la intervención, y luego se mide para compararlo posterior a la intervención. Ahora bien, yendo a lo que vamos a hacer esta semana, acá yo les tengo la siguiente situación. Primero que todo, para los efectos del monitoreo debemos tener una carta Gantt. Entonces hay que hacer una carta Gantt del proyecto, donde se ponen las actividades y con una cruz se marca en qué semana del proyecto se va a desarrollar la actividad. Eso es monitoreo. Y para la evaluación vamos a construir esta tablita que tiene que ver con el nombre del proyecto, el jefe del proyecto, o sea, cada uno de ustedes, y alguna fórmula o mecanismo de medición de impacto del proyecto. Ustedes definieron un problema, entonces vamos a tener que buscar la manera de poder medir que ese problema está siendo resuelto por el objetivo, por el proyecto. O sea, el problema es tal, entonces yo con este proyecto voy a hacer que este problema mejore. Normalmente esas son las definiciones que se dan. La pregunta es ¿cuánto tiene que mejorar? Entonces hay que ahí ponerle, hay que comprometerse con algo. Si yo quiero mejorar la convivencia escolar, bueno, ¿cómo mido la convivencia escolar? Eso tiene que venir del diagnóstico. La convivencia escolar está mala porque el 90% de los estudiantes tiene más de 3 anotaciones negativas en el libro de clase, por ejemplo. Entonces yo digo, bueno, me voy a dar cuenta de que la convivencia escolar ha mejorado si logro que no pase del 50% el número de estudiantes que tenga más de 3 anotaciones negativas en el libro de clase. Entonces ahí yo determiné y fijé un indicador de logro, o sea, es la reducción, puede ser en un 50% del número de observaciones negativas en el registro de clase. Esa va a ser, o podría ser, mi forma de medición de impacto de lo que voy a realizar. Luego la tabla de abajo tiene las componentes, tiene las acciones, una descripción de la actividad, y yo a cada uno de estos les voy a poner, y me voy a saltar acá, les voy a poner un indicador. ¿A dónde está el indicador? Bueno, tengo la acción, yo aquí voy a tener el indicador, pero aquí voy a establecer para qué es lo que persigue este indicador. Aquí lo voy a clasificar en eficacia, eficiencia o calidad, según lo que hemos visto hasta ahora. Aquí voy a poner una fórmula de cálculo, cómo se va a calcular este indicador, cuál es la meta, si yo quiero que el 90% de los estudiantes, bla, 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 la tolerancia, es decir, mire, yo quiero el 90%, pero ya, sí, ok, sí, puede ser que llegue hasta el 80%. Entonces aquí yo digo, mire, este indicador idealmente es el 90, pero si está en el 80 también me sirve.
la fecha de la actividad que está asociada a la carta GAN, el medio de verificación que voy a utilizar y, por cierto, si existe o no un responsable para esta actividad. Ahora sí, este proyecto pertenece al señor Juan Soto, ¿no? Y no tengo, y el señor Juan Soto es el único que hace el proyecto, entonces Juan Soto será responsable aquí, responsable acá. Juan Soto es responsable en cada una de las actividades. Luego acá, esta es la tarea y la idea es que lo podamos hacer durante esta semana. Y aquí, bueno, esto es la descripción de cada una de estas partes de la matriz. Aquí hay una descripción, ¿no es cierto?, para poder completar esta matriz. Yo se las voy a mandar, Profe, por consulta. supuesto, al tiro. Ahora sí que me voy a mostrar. Sí, Profe, consulta. ¿El tiempo adelante. necesariamente tiene que ser con semanas? Sí, Semana 1, semana es 2, semana semana 1, 3. semana 2, semana 3, sí, correcto. Ese es el Ya. tiempo Y que... eso tiene que estar relacionado con la carta GAN, Así obviamente. es, completamente, Ah, ya entiendo. completamente. La Ujú. carta Gantt es monitoreo. En la plantilla de indicadores es evaluación, ¿no? Entonces, quiero que nos pongamos de acuerdo en esto. Yo no aspiro a que ustedes tengan o sea, lo ideal sería, para mí sería lo ideal y creo que para ustedes también, es que pudieran definir ya, si no todas, la gran mayoría de sus acciones, ¿no? Cosa de que lo comenten con su profesor de guía y se pongan a trabajar ya en la implementación. Eh, pero podríamos tener una o dos componentes con sus respectivas acciones, ¿no? Lo que yo quiero ver es la construcción, lo que me interesa es la construcción, en la lógica de la construcción, ¿no? Por lo tanto, la tarea consiste en que ustedes hagan esta tablita. Y la fórmula va a ser la que utilizamos la semana pasada. Es decir, de aquí al miércoles, cada uno de ustedes, la idea es que tenga construida la tablita con las especificaciones que están allí, y que yo se las voy a mandar, por cierto, se las voy a mandar por correo el Excel, que ahí está completo el monito este. La muestran y entre todos la comentamos. Y nos vamos ayudando entre todos, ¿no? Eso lo vamos a hacer el miércoles y el jueves lo cerramos y la tarea consiste en que ustedes después me manden la tablita completa. ¿No? Y yo los retroalimento y ahí terminamos el curso. ¿Les parece? ¿Estamos de acuerdo, no? ¿Alguna duda, consulta, queja? Profesor, Dale, Natalia. la fórmula de cálculo, ¿a qué se refiere, por favor, si nos puede repetir eso? Por ejemplo, si yo, a ver, Natalie, voy a ocupar la pizarra para esto. Por ejemplo, supongamos que tú tienes un indicador que dice, mira, siempre uso el mismo ejemplo, pero es que es tan fácil que, en fin. Imagínate, Natalie, que tú lo que quieres hacer es una capacitación, ¿no es cierto? Entonces, que tú vas a hacer una capacitación, por ejemplo, en ABP. Entonces, tú dices que el 80% de los profes debe ir a la capacitación. Entonces, este 80% o esto de aquí tiene una fórmula de cálculo que es igual a el número de profesores del colegio o del nivel o de lo que se trate, dividido por el número de profes que asiste a la capacitación. Y esto multiplicado por 100. Y ahí me da el porcentaje. ¿Me entiendes? Esto es la fórmula Sí, de cálculo. De eso se trata. bien, Ahora, si tú me dices gracias. que del total de los que asisten, el 90% tiene que aprobar, entonces la fórmula de cálculo será el número de profes que asiste dividido por el número de profes. No, perdón, es al revés.
Estoy al revés. El número de profes que aprueba dividido por el número de profes que asistió. Y esto por 100, porque ahí me da el porcentaje. O sea, si tú lo dejas hasta aquí nomás, te va a decir, por ejemplo, el 0,65. Si tú lo multiplicas por 100, te dice 65 y eso lo agregamos al porcentaje. Ya, ¿Se entiende? gracias. A eso se refiere con la fórmula. Profesor, una pregunta. Dale, Daniela. El día miércoles, ¿el trabajo va a ser de forma individual o lo hacemos con los grupos establecidos? No, esto es individual, cada uno trabaja con su propio proyecto. Ya, súper. Yo Ok. quiero que ustedes trabajen su proyecto, que adelanten en las actividades, independientemente que no tengan el marco teórico, cualquier cosa. Ya tienen los objetivos. Los objetivos se supone que fueron evaluados, por lo tanto, doten sus objetivos de actividades. ¿De acuerdo? ¿Estamos, no? ¿Alguna otra pregunta? Sí, profe, súper claro. Ya. Entonces, si no hay más preguntas, lo vamos a dejar por acá. Y Profe, Sí, dale, Adolfo. profe, es que un poco nada que ver a lo que estaba hablando recién. ¿Dónde Ya, quedan grabadas sus clases, profe, para revisarlas? en la plataforma. ¿En Moodle? Sí, pues, ahí la subo. Yo Ah, ya. esta la voy a subir ahora. Ah, ya, eso era, profe, gracias. Bueno, ya. Nos comunicamos el miércoles entonces. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya, chicos, que estén muy bien. Nos Sí. vemos el próximo miércoles. Gracias, profe. Gracias, profe. Que Chao, estén muy chao. bien. Chao, chao. Gracias. Chao. Chao, Gracias, chao. Chao. chao, chao.